Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Muy buen día, queridos hermanos, bienvenidos a un encuentro más donde le pedimos a Jesús, muéstranos el camino. Mi nombre es Katia Velarde y desde aquí les mando un abrazo fraterno hasta donde quiera que nos estén viendo y nos estén escuchando. En el día de hoy, este es nuestro primer encuentro de esta tercera etapa, es decir, la etapa de purificación e iluminación de estos encuentros de iniciación cristiana de adultos. Es decir, que vamos avanzando en este caminar de fe por el que Dios y Jesús nos están llevando de la mano. Además, inicia una de las épocas más importantes de nuestra vida como cristianos. El miércoles pasado inició el tiempo de Cuaresma. Esta es una oportunidad para volver a ser cristianos a través de ese proceso constante de cambio interior que debe durar no solo el tiempo de Cuaresma, sino todos los días de nuestras vidas, que debe abarcar toda nuestra existencia, es decir, cada día de nuestras vidas. Yo sinceramente espero que cada uno de los temas que hemos tratado en estos encuentros esté edificando sus vidas y esté sembrando ese granito de mostaza en sus corazones. El encuentro de hoy tiene como título, Señor, no me dejes caer en la tentación. ¿Conoce usted la diferencia entre tentación y pecado? ¿Será que si estoy siendo tentado o tentada, estoy pecando? Conocer las diferencias sobre las tentaciones y los pecados nos ayudará a aprender a no caer en las tentaciones y particularmente es importante esto aprenderlo en esta etapa de formación en la que nos encontramos. Hoy aprenderemos a resistir las tentaciones que se presentan en nuestras vidas diarias y lo aprenderemos del mejor ejemplo que tenemos de vida usted y yo. Lo aprenderemos de nuestro amado hermano Jesús. Vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy con esta oración que te invito a que la hagas conmigo, te invito a que nos pongamos en actitud de oración y la repitas conmigo ahí donde te encuentras. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que a cada una de las personas que está escuchando este mensaje nos permitas escuchar con los oídos del corazón todo lo que tú tienes para decirnos y a nosotros que nos utilices como una vasija de barro para que seas tú hablando a través de nosotros todo lo que quieres enseñarnos en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a aprender ahora un poco acerca de cuál es esa realidad que nos rodea acerca de las tentaciones. Voy a darles a continuación algunos ejemplos, a ver con cuál de ellos usted se siente tal vez identificado. Vamos a conocer a continuación a tres personajes importantes. Julio acaba de cobrar su quincena y apenas si le alcanza para pagar los gastos mensuales de su casa y está decidido a no dejarse llevar por las tentaciones de sus compañeros de trabajo que lo hacen gastar más de lo debido. Terminada la jornada, al pasar cerca del lugar donde estaban sus compañeros, decidió ir un momentito con sus amigos para distraerse un poco y relajarse y compartir con sus compañeros de trabajo. Y se dice a sí mismo que será solo un ratito. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Eloísa, una mujer creyente, una mujer de fe. Es una mujer muy jovial y tiene muchas amistades cercanas en su trabajo y es muy común que durante la hora del almuerzo Eloísa y sus compañeros de trabajo se sienten juntos a almorzar en la cafetería y al mismo tiempo a hablar de la vida de los demás compañeros. Por otro lado está Sara, una estudiante de la escuela secundaria que está cursando su último año de la escuela secundaria. Sara está decidida a tener su mejor año académico porque sabe que de eso depende una beca universitaria para ir a estudiar en el extranjero.
Sabe que necesita hacer todas sus asignaciones con dedicación y mucho esmero, pero a la hora del estudio usualmente aplaza la hora para hacer sus obligaciones y termina tan tarde que se duerme antes de terminarlas. Asimismo, como le pasa a Julio, a Eloísa y a Sara, nos pasa a usted y a mí, a muchos de nosotros, que a pesar de tener la mejor intención de no caer en situaciones que nos hacen daño, somos muy débiles y volvemos a caer en esas tentaciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué volvemos a cometer los mismos errores? ¿Qué nos hace tan débiles? ¿Cómo podemos evitar caer en este tipo de tentaciones? Son preguntas que usted y yo nos debemos hacer. Bien, debemos recordar que adquirir un nuevo aprendizaje que permita cambiar esos viejos esquemas, esos pensamientos que están ahí arraigados y reemplazar esos antiguos aprendizajes que nos hacen daño, lo debemos cambiar por un nuevo aprendizaje, uno nuevo, uno positivo, con las prácticas de nuevas conductas. Esto es algo que no se logra rápidamente, esto es un proceso lento, un proceso progresivo de transformación interior y exterior, al cual se llega, hermanos, con la ayuda de Dios. No olvidemos que todo lo que aprendemos, ya sea bueno o malo, queda aquí grabado en nuestra memoria y no puede ser eliminado lamentablemente, pero sí podemos aprender a actuar de una manera diferente a lo que ya hemos aprendido anteriormente. Para iniciar este proceso de cambio es necesario que usted se analice, se autoevalúe, se conozca muy bien, para desaprender todo lo malo y para reconstruir aquellas características de su personalidad que son esos obstáculos para alcanzar la felicidad y la vida eterna. El punto de partida de este encuentro son las tentaciones de Jesús. No olvide que tenemos en Jesús el mejor ejemplo que un ser humano nos ha dado de cómo vencer la tentación. Le invito a que busque en su Biblia el siguiente pasaje bíblico que vamos a leer a continuación. Muy bien, hermanos, a continuación vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículos del 1 al 13. Les recuerdo que los evangelios aperturan o inician el Nuevo Testamento. Ante cualquier duda de dónde ubicar un texto bíblico, recuerda que siempre puedes referirte al índice que está en tu Biblia, ya sea al inicio de la misma o al final. Allí podrás ubicar rápidamente en qué página está y podrás ir al texto bíblico que estás ubicando. Como les decía, vamos a leer Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre todos estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Antes de profundizar en el pasaje bíblico que acabamos de leer, quiero que aprendamos la diferencia entre lo que es una tentación y lo que es el pecado. Bien, ¿qué son las tentaciones exactamente? Bien, las tentaciones son esas invitaciones para hacer lo que no está bien, que nos podrían llevar a pecar. Cuando se tiene una tentación, se siente como una influencia para hacer algo mal. Pueden venir ya sea de malas compañías, pueden venir de la televisión, del internet, o pueden venir incluso de nosotros mismos. Pero mientras no le prestemos atención, las tentaciones no se convertirán en pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Bien, muy sencillo. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. El pecado tiene dos partes. Podemos sentir la tentación, pero para que se dé el pecado está el consentir. ¿Qué quiero decir con esto? Con la tentación yo siento el deseo de hacer algo, pero si me doy el consentimiento de realizar esa tentación, entonces es que yo estaría pecando. El relato de todas las tentaciones por las que tuvo que pasar Jesús, el que acabamos de leer, nos debe alertar sobre las tentaciones actuales que silenciosamente y también malignamente se van metiendo en el corazón del hombre. Por ejemplo, la injusticia, la ambición, el egoísmo. Repasemos a continuación cada una de ellas. La primera de las tentaciones que tuvo Jesús. Le dice el diablo: si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. El que está en el desierto es Jesús, es decir, Dios hecho hombre. Por supuesto que una sugerencia así no va a ser una tentación para usted y para mí, porque nosotros no podemos convertir una piedra en pan. Pero no olvidemos que se trata de Jesús, el Hijo de Dios, y Él sí podía haber hecho esto si hubiese querido. Pero en eso consistía precisamente la tentación. Jesús, como hombre, dependería de Dios como el único proveedor de su vida para todas sus necesidades, o sería autosuficiente usando el poder que tenía como Hijo de Dios. La tentación, por lo tanto, sería para Jesús que Él se olvidara de todas sus necesidades espirituales como hombre y se ocupara de sus necesidades materiales. Y es que es así como actúa el diablo en nuestras vidas, haciendo que nosotros le prestemos más atención a las necesidades materiales, que son además temporales, en vez de prestarle atención a nuestras necesidades espirituales y preocuparnos por ellas, que son además nuestras necesidades eternas. Dios le interesa más construir en nosotros discípulos que tengan una vida eterna, en vez de construir bienes materiales que eventualmente van a desaparecer. La respuesta de Jesús fue muy clara. En lugar de usar su super divino poder para proveerse de sus propias necesidades, Él tuvo una total dependencia de la palabra de Dios, aunque esto implicara pasar por hambre. Bien, fíjese en lo hábil que es el diablo para hacernos pecar. Esta tentación no se trataba de quebrantar ningún mandamiento. De hecho, no hay nada de malo en la sugerencia del diablo de proveer para sus propias necesidades físicas. Si Jesús hubiera caído en esa tentación, Dios habría pasado a tener una importancia secundaria o directamente habría sido hasta ignorado por Jesús. Imagínense lo grave. Nosotros también debemos tener presente esas tentaciones, porque también a nosotros el diablo nos quiere llevar a pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, que podemos depender de nuestros propios recursos, que no necesitamos escuchar la palabra de Dios ni regirnos por ella. El diablo intentará también distraernos
de nuestro verdadero llamamiento con cosas que son probablemente legítimas, pero que no deben ser nuestro objetivo prioritario. Así que por favor, hermanos, mucho ojo con las invitaciones del diablo a usar medios poco legítimos para solventar nuestras necesidades. Un ejemplo muy claro lo tenemos en estos tiempos de pandemia, en que estamos ya encontrando la solución en la vacuna. Roguemos a Dios que todas estas personas que están colaborando en encontrar soluciones lo estén haciendo verdaderamente de la mano de Dios, con su guía y discernimiento, y que no estén siendo autosuficientes. La clave, hermanos, con esta tentación es aprender que mientras más dependientes nos hagamos de Dios en nuestra vida, más garantía de éxito tendremos en lo que hacemos y en lo que queremos cada día de nuestras vidas. Repasemos ahora la segunda tentación que tuvo Jesús. Te daré poder sobre todas las naciones y sus riquezas. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Imagínese usted. Esto implicaría reconocer la autoridad del diablo sobre este mundo, servirle, obedecerle y adaptarnos a su modelo de gobierno. Y usted se debe imaginar lo que implica esto de verdad. Usted y yo ya conocemos las estrategias del diablo. Todo está permitido. Todo se impone a la fuerza. La manipulación, la eliminación, la discriminación, la complicidad con el mal, la crueldad, la prepotencia, las promesas incumplidas, los pactos rotos, el abuso de poder, la avaricia, entre muchos otros. Estos son los medios predilectos del diablo. Pero Jesús no iba a hacer lo mismo. Él no iba a adorar al diablo, sino que serviría a Dios con mucha fidelidad. ¿Se ha puesto usted a pensar que esta tentación, como le pasó a Jesús, sigue presente hoy día para todos nosotros? ¿Qué métodos utilizamos para avanzar en la vida? En el trabajo, en la iglesia, en nuestra familia. ¿Será acaso que somos leales a lo que el Señor nos pide? ¿O lo hacemos como lo hace el mundo, usando sus métodos? Somos esos de los que nos justificamos diciendo, bueno, pero si todo el mundo lo hace, ¿eso qué tiene de malo? Yo también lo puedo hacer. Reflexionemos acerca de esta situación que nos rodea. Le voy a dar un dato, un tip muy sencillo, un filtro que usted puede aplicar ante cualquier situación que se le presente para validar que lo que usted va a hacer o está pensando hacer será bajo los principios de Dios. Hágase la siguiente pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar o ante esta situación en la que me encuentro? Interesante. Repasemos ahora la tercera tentación. Dice el diablo, si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo. El hecho de confiar en Dios no significa que debamos cometer cualquier tipo de imprudencia. Lo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús realmente era llamar la atención de los que le rodean mediante el espectáculo milagroso. Pero, por favor, hermanos, no olvidemos que el reino de Dios no se establece sobre la base de milagros y espectáculos milagrosos, sino sobre la gracia y la misericordia de Dios. El reino de Dios se establece sacando afuera el orgullo de los corazones y trayendo el arrepentimiento y la conversión y la fe en Cristo Jesús. Así es que se construye el reino de Dios. Resumiendo, podemos decir que el diablo tentó a Jesús para que hiciera cosas sin la dependencia de Dios y para que se ganara la admiración de las personas haciendo cosas espectaculares. Y finalmente le ofreció poder sin límite. Al fin y al cabo nos damos cuenta de que aunque han pasado más de 2000 años, los cristianos seguimos enfrentando constantemente las mismas tentaciones que tuvo Jesús. Independencia, fama, poder, pero también nos pone en evidencia el conflicto espiritual que vivimos
en nuestro día a día con cada uno de los objetivos que nos proponemos. Y es que esto es lo que quiero que recuerden. Las tentaciones se originan en deseos malos que nos impulsan fuertemente a hacer lo que parece bueno y agradable, pero que en definitiva nos puede perjudicar. Pero Jesucristo, como hombre perfecto, nos da el mejor ejemplo, no cediendo a ninguna de las tentaciones. Y eso es exactamente como usted y yo debemos responder ante todas las tentaciones que se nos presentan. Ahora bien, repasemos rápidamente lo mejor de este pasaje bíblico. Y me refiero a las respuestas que dio Jesús a cada una de las tentaciones. Fíjese que en todas las tentaciones que le hizo el diablo, Jesús siempre respondió con la palabra de Dios. En cada tentación le respondió con un versículo bíblico apropiado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar la respuesta necesaria ante cada situación que se nos presente. Por eso es necesario, yo diría que es indispensable, conocer la palabra de Dios a profundidad. No solo leerla, no solo además leerla todos los días, sino además tener esos momentos de estudio bíblico que nos permitan aprenderla, interiorizarla y profundizarla. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hacemos para resistir la tentación? Para poder vencer las tentaciones es indispensable seguir los siguientes pasos. Le pido que por favor siga las siguientes recomendaciones que yo le voy a dar a continuación. Lo primero, tenemos que buscar la raíz del problema en nuestro ser. Esos sentimientos que nos deprimen, esos traumas del pasado, esas actitudes arraigadas, esas carencias de nuestra temprana edad. Eso hay que escudriñar ahí dentro, buscar y encontrar la raíz del problema y buscar ayuda para poder solucionarlo. Lo segundo es que hay que poner nuestra confianza en Dios, pedir a Dios diariamente en oración que nos dé su fe, que nos dé su gracia, su amor, para confiar en Dios pase lo que pase. Lo tercero, vivir en oración diaria, pidiendo ayuda de Dios y del Espíritu Santo y vivir según la palabra de Dios. Además, lo cuarto, recibir a Jesús en nuestros corazones por medio de la Santa Eucaristía. Cada vez que podamos hacerlo, hágalo, hermanos. En ella, Jesús nos da el pan de vida que nos fortalece y nos ayuda a vivir como verdaderos cristianos cada día de nuestras vidas. Y lo quinto es vivir cada día con el firme deseo de apartarnos del pecado. En otras palabras, alejarnos de toda fuente de tentación. Si es necesario, ponga en su refrigerador, en el espejo donde usted se ve todos los días, este pasaje bíblico que le voy a dar a continuación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos pasos nos ayudarán a librarnos de las tentaciones y nos hará vivir en la gracia de Dios. Es muy importante, hermanos, que recordemos que las tentaciones y las pruebas van a estar siempre a lo largo de nuestras vidas, ya sea en lo personal o en lo profesional. Y prueba de ello es que en la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó, la oración dice, no me dejes caer en la tentación. Fíjese que la oración nos dice, y quítanos la tentación. Y esto es porque las tentaciones y las pruebas siempre van a estar ahí. Por eso es indispensable, como le decía antes, que siga estos pasos que yo le acabo de recomendar, que debemos pedir a Dios todos los días que nos llene de su gracia para poder vencer las tentaciones. Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos da la fuerza para controlar los vicios, las pasiones, los deseos indebidos y vencer la tentación. Dios, por favor, hermanos, no olviden, Dios nos ama
tanto y es tan fiel que en su palabra nos dice que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Cuando nos llegue la tentación, Dios también nos va a dar una salida, una solución para que podamos resistir la tentación. No olvide esto. Ahora, le invito a que veamos en pantalla y que prestemos mucha atención a las preguntas que vamos a ver a continuación en pantalla. Reflexionar en estas preguntas nos ayudará a examinarnos, a ir tomando las acciones que son necesarias para lograr vencer las tentaciones. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué tentaciones estoy teniendo en mi vida? Menciona a las personas, los lugares o las circunstancias que te invitan a caer en la tentación. ¿Qué puedo hacer para vencer esas tentaciones? El pasado se ha ido, el futuro es incierto, solo queda el presente. Hay que seguir viviendo. El pasado se ha ido, el futuro es incierto, solo queda el presente. Hay que seguir viviendo y ser santo, no un santo a medias, y ser santo, un santo por entero. De tu mano, María Inmaculada, lucero de la mañana, que me guía mi Señor. Y ser santo, no un santo a medias, y ser santo, un santo por entero. De tu mano, María Inmaculada, lucero de la mañana, que me guía mi Señor. Lucero de la mañana, que me guía mi Señor. A mi Señor. Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.